¿Te preguntaste cuál es el papel de la Virgen María en el plan de Dios y en qué te puede ayudar a vos a caminar hacia Dios y a vivir en su presencia, en el amor? Soy la hermana María de la Misericordia y quería hablarte de María, de nuestra Madre tan amada, de nuestra Reina, de nuestra Señora, de aquella a quien servimos y para quien trabajamos para que su corazón inmaculado triunfe. Por eso quería hablarte de cuál es el papel de María en el plan de Dios, para que lo tengas más presente y para que veas en qué ella te puede ayudar a vos a cumplir con tu misión aquí en la tierra. Como vos sabés, la Virgen María cumple un papel fundamental en el plan de salvación. La Iglesia, apoyada tanto en los evangelios como en el catecismo, la doctrina cristiana la ha llamado la Theotokos, la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que concibió al Hijo de Dios en su seno por obra del Espíritu Santo. Ella concibió verdaderamente al Hijo eterno del Padre, nada menos. El Verbo se encarnó gracias al sí de María. Si ella no hubiese dicho sí, nosotros no hubiésemos recibido la redención. Pero Dios había pensado en un vaso de elección bellísimo, purísimo, santísimo, inmaculado, digno de tal hijo, ¿no? Nuestra querida madre. Por eso la Virgen María no es solamente una madre biológica, sino que hay en ella una maternidad profundamente teológica. Es la madre de la persona divina del Verbo. Así es. Desde toda la eternidad, María fue elegida y preparada de un modo singular para esta gran misión. Ella es la llena de gracia, la que fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción y estuvo libre de todo pecado personal. Imagínate lo que es estar libre de todo pecado personal. Eso fue María, eso es María. Su virginidad perpetua manifiesta que esta encarnación es obra exclusivamente de Dios Padre. Y la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, revela el corazón de María, su disponibilidad perfecta, su fe completa, perfecta, íntegra. No le faltó nada a la fe de María para poder decir su sí. Y gracias a su obediencia, María cooperó libremente en el misterio de la redención. Es muy importante en nuestra vida el misterio de la obediencia de la fe. Imitar a María en la obediencia de su fe. Ella justamente hizo lo contrario que Eva. Eva participó en la caída de Adán y por lo tanto de toda la humanidad. En cambio, María, que es la nueva Eva, participa en la restauración de toda la humanidad. La maternidad de María se prolonga en la Iglesia. La Virgen María es nuestra madre, es madre de la Iglesia. Fíjate qué importante que es Nuestra Señora. Es la madre de toda la Iglesia, porque ella está unida inseparablemente a Jesucristo desde el momento de su encarnación hasta la cruz, hasta la ascensión, y finalmente ella está asunta en cuerpo y alma en los cielos. Jesucristo en el Calvario la entrega a San Juan como a su hijo y a San Juan le entrega a María como a su madre. Por eso allí en el Calvario ella se convierte en nuestra madre, la madre de todos los creyentes, de todos los discípulos de Jesucristo. Y después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, María acompaña a la Iglesia con su oración permanente. Desde el nacimiento de la Iglesia ella va a acompañar a la Iglesia con su oración. Y ella continúa desde el cielo su misión. Está unida intrínsecamente a Jesucristo. Ella, asunta en cuerpo y alma y exaltada como reina, sigue intercediendo por todos nosotros. Es nuestra abogada, es nuestra auxiliadora, es nuestra mediadora de todas las gracias. Por eso su maternidad se ejerce en el orden de la gracia. No es una maternidad física que tiene con nosotros, sino una maternidad espiritual. Realmente ella actúa sobre nosotros en el orden de la gracia, ayudándonos, intercediendo para que recibamos todas las gracias que necesitamos para darle a Dios la mayor gloria. Ella nos ayuda a los cristianos a alcanzar la salvación. Es muy, pero muy, muy importante
en nuestro camino. Y María fue prefigurada en el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es importante que sepamos distinguir, sepamos captar las prefiguraciones de ella, cuando ella empieza a aparecer en la Sagrada Escritura. En primer lugar, entre todas las profecías, la primera de todas es la de Génesis 3, versículo 15, cuando ella aparece como la que va a vencer junto a su hijo, a su linaje, a la serpiente. Allí se nos anuncia la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el linaje de la serpiente y el linaje de Jesucristo, el linaje de la mujer, que es Jesucristo. Siempre va a haber una enemistad sempiterna hasta el fin de los tiempos. María está asociada a la victoria de Jesucristo sobre el demonio. El que vence es Jesucristo. Nadie más que Él puede vencer al dragón. Pero María está asociada a esa victoria. Desde el inicio de la historia, entonces la Virgen María se anticipa en la redención. Cuando los antiguos, en el Antiguo Testamento, esperaban la venida del Mesías, ellos no lo sabían, pero también a quien se esperaba es a la Madre del Salvador, la Virgen María. Eso solamente nosotros lo podíamos entender por todo lo que Jesucristo nos enseñó en la Divina Revelación. Pero, de todos modos, María fue anunciada a lo largo de los siglos y su figura ya aparecía como unida al Mesías. Ella es la Virgen que da a luz al Emanuel, como aparece en Isaías 7:14. Esta profecía está confirmada por San Mateo en su Evangelio y revela la virginidad de María, pero también revela que Jesucristo es Dios. En Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 3, podés buscar la cita, se anuncia el nacimiento del Mesías en Belén y se menciona a la que ha de parir, a la que ha de dar a luz, identificándola como su madre. Es decir, ya está hablando de la Virgen María, también Miqueas. Ven que ya hay muchas prefiguraciones. Por ejemplo, cuando leas el pasaje de Moisés con la zarza ardiente, bueno, esa zarza ardiente representa a la Virgen María, cuya virginidad quedó intacta. La Virgen María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque ella dio a luz de un modo milagroso y único, como era de esperar, como era propio de la que va a ser la Madre de Dios. También aparece la Virgen María prefigurada en el vellón de Gedeón, porque allí se habla de la acción divina en el seno de María. También aparece prefigurada en el Arca de la Alianza, porque allí se nos habla de la condición de María de portar a Dios. Es portadora de Dios, como el arca llevó dentro suyo el maná, la Virgen María va a llevar en su seno a Jesucristo nuestro Señor. También aparece la Virgen María prefigurada en el Cantar de los Cantares, porque allí se habla de un huerto cerrado, de una fuente sellada, que hablan de la pureza inmaculada de María. Además aparece prefigurada la Virgen María en distintas figuras bíblicas, distintas mujeres, como Eva, que es la mujer, la antigua Eva, también en Sara, en Débora, en Judith, en Esther. Todas ellas prefiguran aspectos de la misión de la Virgen María. En el Antiguo Testamento se va a revelar progresivamente que María es la mujer elegida y se la va a asociar íntimamente a la acción redentora de Jesucristo. Por eso cuando leas el Antiguo Testamento, cuando escuches en misa, presta atención a ver qué me dice de María, cómo puedo amarla más, cómo puedo unirme más a ella conociéndola mejor. Pero María también aparece obviamente en los Santos Evangelios y quería mencionarte un poquito para que cuando leas el Evangelio, cuando lo escuches, prestes atención a los pasajes en donde ella aparece para nuestra alegría. En el Evangelio de San Marcos, la Virgen María aparece con mucha sobriedad, porque solamente aparece en dos pasajes. En el capítulo 3, versículo 31 al 35, y en el capítulo 6, entre los versículos 1 al 3. Solamente allí aparece María en el Evangelio de San Marcos. Pero, sin embargo, nos revela
su significado esencial, es decir, lo más importante de María aparece allí expresado en esos 2 versículos. En primer lugar, Jesucristo va a redefinir su familia. Ya no es la familia del pueblo de Israel, así como entendía Israel este sentido de pertenencia a Dios, ¿no? No, Jesús va a decir que el que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, ese es mi hermano, mi madre. O sea, hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace hijos de Dios. En este pasaje Jesucristo no niega a María y su importancia, sino que muestra que la verdadera relación que tenemos que tener con Él no es una cuestión de sangre, sino es una cuestión de la fe. Hay que tener verdadera fe en Jesucristo, verdadera fe en María. Y nos vamos a relacionar con Dios solamente en la fe, no importa la sangre. Y en el segundo texto, Jesús es rechazado como el Hijo de María. Aparece en este pasaje el origen humilde de Jesucristo, ¿no? Y que para muchos israelitas o muchos judíos era un motivo de desprecio. Cuando le dicen esto a Jesucristo, que es el Hijo de María, se lo dicen con desprecio. Y es interesante porque Jesucristo fue muy incomprendido en su momento, en su época. Incluso los parientes de Jesús no entendían la misión de Jesús. Y María aparece dentro de esta situación, pero ella siempre está en paz, siempre permanece fiel interiormente a Jesucristo y a su misión. Y lo que San Marcos nos está refiriendo es que el Mesías toma una condición humilde, no le causa rechazo, sino que Él elige la condición humilde para venir a morar entre nosotros y a redimirnos. Por eso esta figura de María, despreciada por muchos judíos, refuerza el contraste entre la grandeza divina y la pobreza humana. Él asume toda nuestra naturaleza, asume nuestra condición, por eso elige lo más bajo, lo más humilde, para elevarnos hacia Él. La humillación de Cristo y de su madre es signo de su autenticidad, de que realmente Él es el Mesías por haber elegido lo más humilde. La enseñanza central que nos da San Marcos es que María es madre no solo por la carne, sino especialmente por la fe. Y antes de concebir a Cristo físicamente, lo concibió espiritualmente. Por eso es el modelo del creyente. La Virgen María nos enseña a escuchar a Dios, a acogerlo y a cumplir su palabra. Y eso es lo que nos enseña San Marcos. San Mateo nos ofrece otra perspectiva para mirar a María. Todos vamos aprendiendo a amar a nuestra madre gracias a los evangelistas que nos van mostrando distintas facetas de ella. San Mateo va a desarrollar una profunda teología sobre el origen de Jesús y el papel de María. Mateo va a presentar a María como virgen y esposa de José. Estas dimensiones son complementarias y son esenciales a la misión de María. La virginidad lo que nos indica es que ella es la madre de Dios, o Jesús es realmente el Hijo de Dios. Pero el matrimonio con José lo que nos revela es que ella pertenece a la familia de David, que o mejor dicho, que Jesucristo pertenece al linaje de David. De manera legal por su padre, que es José, aunque a los ojos de todos, justamente como no conocían esta virginidad de María, para todos los judíos, él descendía realmente de José, y José del rey David. Pero la Virgen María, ella también pertenecía al linaje de David por la línea de su padre, por lo cual Jesucristo realmente viene de David por ambas partes, el padre y la madre. El padre adoptivo, la madre biológica. La encarnación en el texto de San Mateo se realiza en un contexto de fe, por eso es tan importante volver a la fe, hacer actos de fe. Por el sí de María, ella concibe en su seno por obra del Espíritu Santo. Eso es una cuestión de profunda fe. Ella nunca falló en su fe. Y nosotros debemos aprender de ella a hacer actos de fe cada vez más profundos, especialmente en los momentos difíciles. Y a su vez José acoge el misterio, que es un misterio verdaderamente de fe, lo acoge con obediencia. La obediencia de San José es fundamental. José y María representan la fe que permite a Dios actuar en la historia. Es decir, Dios puede hacer todo lo que quiera,
pero hace falta que tengamos fe. Si no tenemos fe, Él no puede hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él nos impone, no nos obliga a amarlo. Quiere que lo hagamos voluntariamente. En San Mateo, la genealogía de Jesús no es un simple listado de nombres, sino que es una verdadera catequesis. ¿Por qué? Porque incluye mujeres extranjeras y mujeres pecadoras. Así nos muestra San Mateo que la salvación no depende de una pureza humana, como creían los israelitas, ¿no? Sino que depende de la gracia. María aparece como la culminación de esta historia. En ella se cumplen todas las promesas. El título Hijo de David es reinterpretado aquí en este Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de David, pero no lo es solamente como un descendiente humano, que también lo es, sino que aparece como su Señor, el Señor de David. Aparece aquí el origen divino de Jesucristo, aunque se inserta en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la salvación. Por eso, para San Mateo, la Virgen María va a ser la síntesis de este misterio. En María se unen las promesas antiguas y el cumplimiento, las dos cosas. María es la hija de Sión, es el lugar en donde habita Dios y es el modelo de la fe que permite la encarnación. Y por último, quería hablarte de cómo aparece María en el Evangelio de San Lucas y de San Juan, para que te enamores más de nuestra querida Madre y tengas una relación de fe más profunda, más existencial, que realmente sientas la necesidad de María en tu vida y recurras a ella muchísimo más, si querés, en todo lo que haces. El Evangelio de San Lucas es muy lindo y ella aparece como un testigo privilegiado de todas las cosas que pasaron. La Virgen María, ¿qué hace en este Evangelio? Ella conserva y medita todo lo que pasó en su corazón. Ella ofrece una interpretación creyente de la historia, realmente cree. Y ella es el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque es la hija de Sión, es el arca de la nueva alianza. La vida de María está marcada por la acción del Espíritu Santo y por la alegría que ella expresa en el Magnificat. El Magnificat expresa la fe alegre de María y la confianza que tenían los pobres del pueblo de Israel en la acción salvadora de Dios. María es el modelo de la Iglesia porque ella escucha, medita y vive la palabra de Dios. Y te recomiendo mucho que medites el Magnificat de María y lo cantes con todo tu corazón. Y el Evangelio de San Juan, ¿qué nos ofrece de particular? Nos ofrece a María como la madre de Jesús. Aquí aparece su identidad teológica. Y esto lo muestra el evangelista en dos grandes momentos, en Caná y en el Calvario. Estos dos grandes momentos son muy pero muy importantes y nos revelan realmente la identidad más profunda de María como Madre de Dios. En Caná, ¿qué hace María? Ella intercede y provoca el primer de todos los milagros de Jesucristo. Ella le dice a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Y esto resume toda la vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Es hacer lo que Jesucristo nos dice, tan simple como eso. Ella va a aparecer aquí como la nueva Eva, que está asociada a la obra de salvación de Jesucristo, cuando intercede. Y en el Calvario es importantísima su presencia, ¿por qué? Porque Jesucristo va a entregar a María, a San Juan, o decir a todos nosotros como madre. Vas a ser nuestra madre. Esa maternidad se vuelve universal, es mi madre, es tu madre, es la madre del último de todos los cristianos, es la madre de la Iglesia, porque somos comunidad, somos Iglesia. La presencia de María junto a la cruz muestra que ella realmente participa del misterio de la redención, o sea, realmente socia de Jesucristo. Juan la llama mujer, evocando la nueva creación y el pueblo de Dios. Sí, María es la figura del creyente perfecto, del que realmente adhiere con todo su corazón a todo lo que Dios dijo. Y por eso ella es la madre de todos y es el modelo de la Iglesia. Por eso, para terminar, quería decirte que la Virgen María, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, aparece como una figura central en el plan de Dios. No es alguien accidental, como creen los protestantes que no comprenden nada el texto sagrado. No, María es central, es la reina
y Señora de todo lo creado, Reina de los ángeles, Reina de los vientos, Reina de las aguas, Reina de las montañas, Reina de los hombres, es Reina de todos los seres creados. En las profecías del Antiguo Testamento ya se nos habla de ella y se nos revela como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Nueva Eva, hija de Sión, Arca de la Nueva Alianza. Así aparece ella también en los Evangelios. En toda la Sagrada Escritura, María va a aparecer como modelo perfecto de la fe, de la obediencia, de la caridad que estamos todos deseando y necesitando. María coopera con Cristo en la redención y nos acompaña en nuestro camino hacia Dios. Es el modelo del discípulo auténtico, porque María escucha la palabra, la acoge con fe en su corazón, la medita, la rumea y la vive. Vive lo que Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Por eso te invito a que profundices tu relación con María, que trates de conocerla mejor en la Sagrada Escritura, que la ames más, que acudas a ella siempre, en cualquier momento, en cualquier necesidad. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás en dificultad, cuando estás turbado, cuando no sabes qué decidir, recurrí a María. Siempre y en todo pregúntate qué pensaría Jesús, qué pensaría María, qué diría Jesús, qué diría María, qué haría Jesús, qué haría María. Y te prometo que te va a ayudar enormemente. Vas a ver que te va a cambiar la perspectiva y te va a ayudar a obrar con libertad, con paz, con tranquilidad, con alegría. Y si te interesa profundizar más en la Virgen María, te invito a que conozcas nuestros cursos. Hay un curso que di sobre María, sobre la Virgen María, que te puede ayudar muchísimo a crecer en tu relación con ella y amarla cada día más. Tenemos una plataforma que se llama Peregrino, con sacros, y allí estamos subiendo cursos de espiritualidad y de formación que te pueden ayudar muchísimo a crecer en tu relación con Dios, con la Virgen María, con la Iglesia. Así que te espero. Anímate a amar a María, llamala, acudí a ella, está siempre con ella, viví la oración continua con ella, pedile a María, María, ¿cómo harías esto? ¿Qué dirías? Ven a hacerlo en mí. Confío en ti, Madre, contigo puedo, tengo fuerza, tengo alegría, tengo esperanza. No me dejes, Madre mía.